Bueno, bienvenidos a otro capítulo de nuestras charlas. Hoy vamos a hablar sobre el origen de la diosa madre paleolítica. ¿Quién quiere comenzar? ¿Qué les pareció la lectura? Pues yo creo que está muy acorde con todos los temas de la clase, o sea, como que era muy cosas que hemos estado hablando un montón. Em, Me quedé pensando mucho en esta idea que Fabio nos dijo una vez, como que pues era escultores y escultoras, y siendo un texto que es escrito por una mujer, como que me quedé pensando mucho en ese hecho de que tenemos ese vínculo a pensar que estas esculturas están hechas por ese como hombre, etcétera, y que en realidad no sé cómo pensar en el contexto en el que fueron creadas y por quién fueron creadas me parece como interesante. No sé, lo pensé mucho durante la lectura. Mm. Y Sí, ¿no? También sí, porque como todas estas como proporciones anatómicas muy cambiadas, da curiosidad saber también si fueron mujeres también quienes se veían y e interpretaban de esa manera, ¿no? Porque sí, yo siento que yo también asumo que eran hombres quienes Yo hacían también, eso. ¿verdad? Como no me puse a pensar que podían ser mujeres, pero sí es raro. Mm. Que yo creo que el texto, bueno, como que rememora un poco otra vez como todo el tema de lo sagrado, pero aquí lo pone, no sé, como de una manera más aterrizada, o bueno, lo modifica, no solo como a la deidad y todo esto, sino que lo pone en términos de como algo más físico o aterrizado a ellos, como ahora lo era la fertilidad, ¿no? De alabar la fertilidad porque era como lo que ellos podían ver que realmente afectaba la vida. Mm. Sí, como el y la tema, o sea, lo místico que llega a ser como el tema de que la mujer pueda generar vida. O sea, Sí, es como en relación con lo que es la madre naturaleza y lo que sí, evoca Mm. como centro de todo. Pero asimismo me pareció muy interesante cómo lo relacionaba, por ejemplo, con lo que hablábamos en clase del tema de la caverna, sí, de la cueva, Mm. de cómo se relaciona con la incidencia de un hogar como lo es el útero y se refleja como en otros puntos. Me parece muy interesante también el tema de la luna y cómo relacionan eso como con los ciclos lunares. Mm. sí, con lo de la Y menstruación y los ciclos y con lo de la invisibilidad de la luna, esa metáfora estuvo muy chévere, como de las tres etapas de la luna, de la joven, la sabia y la vieja, Sí, justo con pero eso. la otra desaparece, es como el renacer de la luna y de la mujer, de, bueno, la fertilidad. Total, yo justo en eso pensaba lo que nos explicaba un poco la clase pasada de lo que es el símbolo, como que el símbolo hace visible lo que es invisible. Y si entonces el primer símbolo fue la luna y los ciclos de la luna, y esa parte en la que la luna no se ve, que también habla de algo, o sea, también está haciendo visible ese renacimiento que estabas diciendo, Cata, o sea, eso me pareció también como súper bello. Pero claro que todo esto tuvo que pasar como después de ya habernos separado del mundo, ¿no? Como que ya entendíamos, o sea, ya veíamos a la luna como otra cosa que no éramos nosotros y por eso la podían observar, ¿no? sí, lo que pasa, o sea, siempre hubo como ese misterio frente a la luna porque era lo único cambiante, o sea, como de que tú la ves y no siempre va a ser la misma, sino como que generaba esos cambios, como que eso fue lo que dio paso de pronto a ir más allá de eso. Mm. Sí, Yo Como estuve, si la luna fuera otra representación de lo eterno, como era el oso. Exacto. yo estuve, También me quedó sonando mucho el tema de lo que mencionaste, Carolina, de dónde surgen esas figuras, porque pues, o sea, ponían casos de historia que eran literal, las hallaban, pero pues hace cuánto tiempo estaban ahí, como sus proporciones, también como ciertos tallados que representaban como partes femeninas, me pareció también súper chévere, pero también me hizo pensar hace cuánto está como denominada esa figura de mujer y cómo fue cambiando, porque pues uno miraba los ejemplos que ponían ahí y los relacionaban como por ciertas partes que uno toma como relevantes del,
del cuerpo femenino, pero se mantenían similares. Sí, Entonces, aunque, bueno, eso y el hecho de que obviamente aparecieron en diferentes como culturas, unas muy alejadas de otras y en diferentes tiempos, ¿no? Y que aún así se parecen y tienen como congruencia entre ellas. Pasa lo mismo que como con las pirámides, que aunque fueran diferentes culturas, diferentes continentes, incluso se hacían. Mm, Es como este, ¿cómo es que se llama en la lectura? Como esta conciencia humana común, no sé. mm. Y a mí me parecía muy interesante estas figuras que decía que también las enterraba. O sea, como que recuerdo una particular que tenía como casi que era una imagen en espejo, lo que estaba afuera y lo que se enterraba. Y eso era como, o sea, yo no creo que eso de que fuese igual, lo que se entierra fuese gratuito. O sea, como que meterse debajo también está hablando de alguna conexión con pues con la otra divinidad, con los muertos, con el inframundo, como fuese que lo estuviesen entendiendo en ese momento, pero tampoco creo que fuese gratuito. O sea, como que la mujer no es solamente la madre de todo, sino lo que conecta con todo arriba y abajo y en el terreno. Que también sí está es muy en cierto. relación con lo que hablábamos ahorita de meterse dentro de la cueva, como que también es como estar dentro de esa tierra, pues como estar dentro de, que es el lugar donde se unen, pues cuando hablaba de la caverna como muertos y sagrado, que también es como ese enterrar, que me parece muy bonito, como que es también rememorar ese mundo de los muertos. Sí, Ujú. este, habitar dentro de la diosa. Aunque lo que llaman, no, yo creo que eso es como un símbolo del umbral, que nos hablaba Fabio en la clase pasada, de la figura que va puesta sobre algo o encima de algo, refleja Ujú. de fertilidad en la vida. Y si está puesto en la tierra, pues será fertilidad para la tierra o un símbolo para los muertos o cosas así. O sea, dependiendo también de dónde se ponga, pues significará cosas diferentes, tal vez. Mm, También la ubicación, por ejemplo, de las partes femeninas en cuanto al útero, de pronto, pues no sé, ya relacionando, podría dividirse como la parte sagrada, lo que es el cielo, y la parte enterrada puede simbolizar como el tema de la fertilidad, como la posibilidad de que pues de ahí surgen cosas, pero siempre está como debajo de cierta línea. No sé, qué me ocurre. También podría ser. En algún momento mencionan ese tema del útero respecto al tema de la fertilidad y como el surgimiento de lo sagrado, que es lo que está en la parte superior. Mm. mm. Y Roberto, ¿te vas a decir algo que ahorita vi que te interrumpimos? Sí, no es que como antes hablábamos de, es que ahora no me acuerdo a propósito de qué, pero es que estuve mirando un documentario en de las cuevas que Fabio nos compartí y como decían que los dibujos que hay como se pasan también 5.000 años y entonces como esta cosa de como, también como me pregunto como después de 5.000 años estos hombres que dibujaban encima de estos como dibujos, ¿qué opinaban? Como si ya estaban afuera del mundo y qué evolucionaría, pero eso. Ya, o sea, como porque seguían dibujando encima de los dibujos que ya existían y qué pensaban de eso que ya existía. Y exacto, porque también en el texto ellos hablan de la continuidad que había, no sé, como que, no sé, como que han, es como, no sé cómo decirlo, no importa, como de esa continuidad entre estos años y como es mucho tiempo si imaginamos a nosotros como estamos hablando, Mm, pero no sé, pues, si no es tan claro, pero Sí, como cuando lo que decía que arañaban las piedras para poder reflejar la historia, ¿no? Y eso queda dentro de la cueva. Entonces, sumando las dos, sería como arañar la historia dentro de el útero de la madre, no sé, de la diosa madre. au. Ah, Qué doloroso. Suena terrible. No, pero sí, entiendo. pero Y eso. como todo esto que hablábamos la clase pasada como o antepasada, como de que tenían que sacar, o sea, tenían que sacar algo de la cueva para quedarse afuera, un poco de eso son las estatuillas, ¿no? sí, Como
la conciencia o como hacer permanente que ya están afuera. Solo que entonces, ¿por qué seguían entrando? ¿Y por qué pintaban encima? Sí, como, no Porque sé. yo creo que igualmente eran, o sea, seguían entrando porque, pues por más de que está la estatuilla o no, pues es, o sea, es otra experiencia también, ¿no? Como que ahí en el texto también habla de lo que significaba entrar y por qué no les daba miedo entrar y cómo era toda una experiencia entrar, como que entrar a la cueva también es otra cosa y también salir, pues en la necesidad de estar afuera y estas estatuillas como rememorancia de eso, que no, igualmente no son estar en la cueva, no sé, son, o sea, sí rememoran eso, pero tampoco es estar ahí adentro, no lo sé. Claro. Además decía en un momento como que esa capacidad creativa inagotable, una cosa así, es lo que nos dio como la vida, o sea, y no creo que se va a hacer, o sea, que eso, esa creatividad fuese como expresada en un solo medio. O sea, luego se, como que empiezan a expandirse esas representaciones. Y aunque también hay que ver lo que hablaba Fabio de, pues en quién sabe en qué condiciones también estaban dentro de la cueva y hacían todo esto, ¿no? En la parte de los chamanes también dice lo de las ensoñaciones, el sueño en la ensoñación y el estado de trance. Entonces también estaría como el ritual del trance dentro de la cueva o algo así, Mm. para sentir la conexión con la madre. El estar muy raro. Que también, no sé, poniendo un poco en relación con lo que decía Roberta, como que, pues, obviamente, como, no sé, las cuevas eran fijas, pero estas semillas, según el texto, pues viajan mucho a todas partes del mundo y, o sea, como que también son mensajes diferentes. O sea, no sé, imagínense ustedes encontrarse una de esas estatuillas que pertenece a otra persona, a otra cultura, a otra cosa, no sé, como que viajaban mucho y cambiaban de pronto las percepciones. ¿Qué fue? Sí, yo seré mi internet, pero todos están No, bien. claro, No, te cortaste un poquito al final. pero sí, era básicamente eso, como, pues que eran nómadas, ¿no? Entonces se movían de un lado a otro, una que otra cultura se pudo haber encontrado y como observar lo que el otro hacía y como copiar la idea tal vez, o como intercambiar figuras, uno nunca sabe. Mm. Bueno, Bueno, pues muchas gracias por la charla y que tengamos todas feliz tarde. Bueno, chicas, ¿Sabes? nos socializamos mañana con más amplitud.